Se cumplen 500 años del episodio de la historia de México, de la etapa de la conquista, conocido como la Noche Triste. Y vamos a hablar, como hemos venido haciendo en los últimos meses y los últimos años, con Enrique Ortiz, divulgador de la historia mesoamericana, escritor, conferencista. Pues cada vez que se cumple un aniversario 500 de ese proceso de la conquista de México. La última vez que platicamos, querido Enrique, nos quedamos en que Hernán Cortés había salido de Tenochtitlan para ir a Veracruz a combatir a Pánfilo de Narváez, dejó Tenochtitlan a cargo de Pedro de Alvarado, cuyos hombres provocaron una matanza, la matanza del Templo Mayor, y poco tiempo después vuelve Cortés a Tenochtitlan, pero se encuentra con cosas desagradables para su causa. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias por el espacio, Pascal, y un gusto siempre estar contigo. Sí, efectivamente, Hernán Cortés regresa el 24, día de San Juan, a Tenochtitlan, después de haber derrotado a Pánfilo de Narváez, este hombre que había sido enviado por el gobernador de Cuba para derrotarlo y aprenderlo. Finalmente entra por la calzada de México-Tacuba, esta fecha que comento, y se encuentra con los hombres de Pedro de Alvarado, alrededor de 120, 130 españoles, algunos aliados indígenas que estaban sitiados en el Palacio de Axayácatl. Actualmente serían las 4 cuadras que se encuentran entre Isabel la Católica, Madero y Calzada México-Tacuba, y lo que sería la calzada de República de Brasil. O sea, por el Monte de Piedad, digamos, más o menos, ¿no? Monte de Piedad, la matriz, ahí, todo eso sería en las casas viejas de Moctezuma, y llevaban sitiados desde el 22-23 de mayo, que perpetran la matanza de Toxcapi, hasta lo que sería el 30 de junio, que es cuando finalmente Hernán Cortés, por presiones de sus capitanes, entre ellos Alonso de Ávila, Diego de Ordaz, Juan Velázquez de León, Cristóbal de Olid y muchos otros, le hacen caso a un personaje misterioso y un tanto siniestro del que se habla muy poco. Me refiero a un hombre que se llama Blas Botello de Puerto Plata, astrólogo y nigromante, que a través de sus magias vaticina, avisa que si los españoles no salen el 30 de junio de la ciudad mexica, todos morirán, ni uno saldrá vivo. Este hombre muy respetado entre la tropa estuvo en Roma, también sabemos que tuvo un caballo, por lo que era hijo hidalgo, y finalmente, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, comenta que tenía familiar. ¿Qué es esto que tenía familiar en el siglo XVI? Pues que tenía una forma de contactarse con espíritus o entes del más allá, ¿verdad? Para no usar palabras complicadas o rebuscadas. Entonces, este hombre es el que dice y detona la salida de la Noche Triste. Hernán Cortés no quería salir y no tiene otra opción más que acatar la voluntad colectiva de su ejército, de sus capitanes, y accede a salir el 30 de junio, antes de la medianoche, de acuerdo a sus propios escritos. Bueno, antes había muerto, aparentemente asesinado Moctezuma. Efectivamente, eso también es muy importante. Moctezuma, al parecer existen 2 versiones de su muerte. La primera es narrada por Bernal Díaz del Castillo, por el propio Cortés, en el cual comentan que lo suben a lo que es la azotea del Palacio de Axayácatl, y va acompañado del gobernador de Tlatelolco, Ixcahuatzin, y su pueblo lo repudia y le lanzan piedras e insultos. Incluso hay una versión fantástica en la cual el propio Cuauhtémoc le dice que es la mujer de los españoles, lo cual es muy poco probable. Bernal Díaz del Castillo hace el recuento que le dan 3 pedradas en su versión, una en la cabeza, otro en un brazo y otro en una pierna. Y que a partir de esta herida, el Güey Tlatoani de Tenochtitlan está tan deprimido que se niega a ser curado, se niega a comer y pasa sus últimos días acompañado de Fray Bartolomé de Olmedo, este fraile mercedario, y de la propia Malinche, quien les traducía. Existe otra versión
de Diego Durán, Fray Diego Durán, que escribe en el siglo XVI su obra, y también existe el Códice Moctezuma, en el cual se comenta que antes de salir un 30 de junio, los españoles masacran a los príncipes, a los nobles mexicas que estaban encerrados en el Palacio de Axayácatl. Encuentran el cuerpo de Moctezuma con muchas heridas de dagas, de espadas, en su abdomen, en su pecho. Y no nada más matan a él, sino que también matan a Cacama y al gobernador. Cacama era el Tlatoani de Texcoco y también el gobernador de Tlatelolco. Entonces, no sabemos realmente cómo murió Moctezuma. Si fue por la pedrada, Cortés comenta que 3 días después de la pedrada moriría. Estamos hablando del 29 o 30 de junio. Entonces toman la decisión de salir, exhortados por este personaje, Blas Botello de Puerto Plata. Efectivamente, el personaje del que poco se habla y que es el causante directo de la peor derrota que sufren los conquistadores durante la conquista de las Américas. Estamos hablando que Hernán Cortés logró tener un ejército el 24 de junio de 1,300 hombres y 97 caballos. Para cuando salen este 30 de junio, antes de medianoche, llegan a Tlaxcala, ya muchos días después, Bernal Díaz del Castillo comenta que solo llegan 450 españoles. ¿Cuántos murieron entonces en la noche triste? Estamos hablando de una pérdida estimada de entre 800, 900 hombres, más 1,200 tlaxcaltecas, esto de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo. Sí. Entonces es una derrota catastrófica para las fuerzas de Cortés. La peor matanza se realiza en donde está actualmente la iglesia de San Hipólito, en lo que es la calzada en la avenida Hidalgo. Ahí es donde estaba la segunda cortadura de la calzada. La primera se encontraba justamente en donde es eje central y donde está el Palacio de Minería. Sí. Ahí en la esquina de eje central. Ahí sería la primera cortadora de Tepatzinco y la segunda, la del Puente de los Toltecas, sería en Avenida Hidalgo, enfrente de San Hipólito, que es donde se da la masacre. Y ya lo contaremos, bueno, ya lo contarás tú después, pero es la razón por la que se funda justamente ahí la iglesia de San Hipólito, ¿no? Oye, y entre los muertos, pues justamente Blas Botello de Puerto Plata, ¿no? Él muere esa noche. Así que pronosticó su muerte. Sí, es lo más curioso, es la paradoja de esta historia, que el hombre que pronostica que morirán todos los españoles y el que sugiere salir el 30 de junio, encuentra la muerte en la calzada de México-Tlacopan. Incluso sabemos que Bernal Díaz comenta que encuentran su petaca, donde encuentran cifras y rayones en un libro chico, en el cual decía: si he de morir en esta guerra, en esta triste guerra, en manos de estos perros indios. En otra parte decía: yo no he de morir. Y en otra parte decía: yo he de morir y mi caballo también. Y todo esto acompañado de rayas y de tachones que él posiblemente sabía que aunque salieran, él no iba a lograr salvar la vida. Y finalmente, ¿por qué noche triste? ¿No? Porque Hernán Cortés, según este mito histórico, se sienta a llorar en un ahuehuete en Popotla, cosa que es un mito de la historia. En realidad, el único que menciona que llora Hernán Cortés y varios capitanes es Bernal Díaz del Castillo, pero no hace ninguna alusión a ningún árbol. Lo único que dice es que como Cortés y los demás capitanes lo encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se les soltaron las lágrimas de los ojos. Ante la gran cantidad de muertes que provocaron. Bueno, entonces lo del ahuehuete pues no tiene fuente histórica, es un mito que ha pues sobrevivido a muchas generaciones, incluso al día de hoy pues lo que queda de ese ahuehuete ahí está en la calzada México-Tacuba en Popotla. Sí, todo quemado en 1980, y también es relevante comentar que en 1981 un trabajador, cuando estaban construyendo Banca Nacional, actualmente parte de lo que es el SAT, en lo que es la calle de Hidalgo, encontraron el famoso tejo de oro, ¿no? Un lingote de oro a 5 metros de profundidad, de 3 dedos de grosor, que es un mudo testigo de la noche triste y que se puede ver
en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Lo abandonaron en su huida. Bueno, pues ya comentaremos contigo la forma en que Cortés luego pues fue a Tlaxcala a reorganizarse, construyó bergantines y regresó para conquistar Tenochtitlan en agosto de 1521. Estaremos comentándolo contigo y te agradezco mucho, como siempre. Enrique, cuéntale a la audiencia dónde puede encontrar la información que tú posteas en redes sociales. Claro, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @Cuauhtémoc_1521 y en YouTube y en Facebook como El Espejo Humeante. Ahí son cuentas de pura divulgación histórica y cultural de nuestro país. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Enrique. Un abrazo, Pascal. Muchas gracias. Gracias, Enrique Ortiz. Y los 500 años del episodio de La Noche Triste.